Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí a Viajero USA. Y hoy les presento este video que se llama ni más ni menos una vueltecita por el Freeway 10 desde Fontana hasta Los Ángeles. Hoy me convertiré en su taxi y los voy a llevar por algunos lugares que hay cerca de este Freeway 10. Y empezamos aquí desde Fontana, en donde alguna vez eran sembradíos de uva. Hoy es una gran ciudad, como se ve aquí. Una gran ciudad que no solamente es una simple ciudad, sino es industrial. Desde aquí llegan muchos trenes y desde aquí se distribuye la mercancía para el país. Y mientras recorrimos el Freeway 10, pasamos por este puente que es una intersección del 15 y 10, el cual al cruzar el puente, en este puente encontramos ni más ni menos que el aeropuerto de Ontario. Y es el segundo aeropuerto más importante después del aeropuerto del centro de Los Ángeles. Pero los boletos son más caros que en el de Los Ángeles, ya que pues es más cómodo, es más fácil viajar, no hay colas, no hay tráfico. Y esta línea que tiene estos diamantitos se llama carpool, es para que viajen los carros que llevan dos personas. Ahí no puede ir un carro que lleva solo una persona porque si no te ponen una multota. Y hoy en día en California pues cada vez más cambian las cosas. Ahora hay estos lugares que se llaman fast track. El carpool es gratis, el fast track tienes que pagar una cuota para poder viajar en ese carril. Bueno, de algún lado hay que sacar dinero hoy que hay una economía quebrada. Allá a lo lejos vemos tres desviaciones de tres autopistas: el 101 que atraviesa todo Los Ángeles hacia Hollywood, el 5 a Sacramento, el 10 a Santa Mónica, que es famosa por su rueda de la fortuna y además por sus playas, y la gente lo visita mucho. Por aquí donde voy también se atraviesa Los Ángeles, solo que aquí hay una zona industrial al lado derecho que está todo mugriento, mucho movimiento de industria, fábricas, almacenes. Ay, güey, me seguí por el 10, pensé que iba a Santa Mónica. No, mejor me voy a regresar por el 101 porque creo que por ahí hay cosas más interesantes. Y mientras viajamos del este al oeste, o sea, centro de Los Ángeles, a mano izquierda está East LA, famoso por un innumerable número de películas que se han filmado aquí. Y algunas de ellas como Nacido en East LA, Historia de Manhattan, El Este of the Wall, East of the Eden, y una de las más famosas que se hizo en todo el barrio de Los Ángeles, en East LA, que se llama ni más ni menos Blood In, Blood Out o Sangre por Sangre. Una película que refleja cómo era la vida chicana allá a los principios de los 90s. La discriminación, el racismo y los barrios marginados del East LA. Una película con la cual yo me identifico, pues yo soy de esas generaciones que llegó a este país en los 80s. Y en la cual mis hijos se sienten orgullosos de tener sangre mexicana y de ser estadounidenses, chicanas de corazón, que aman su raza,
su sangre, su piel café y nuestra descendencia azteca, mexica, purépecha, tlaxcalteca, tapaneca y muchas más, porque eso es México. Y mientras estamos en este mendigo trafiqueral y con este calorcito, a mano derecha, donde estoy aquí en este trafiqueral, se encuentra la Placita Olvera. El pueblito que alguna vez fue México, ahí comenzó Los Ángeles. En el centro de la Placita Olvera se encuentra una casita, la casita mexicana, que todavía está ahí y que es centro de turismo. Y ahí mismo, pero al lado izquierdo, cruzando el freeway, se encuentra la alcaldía de Los Ángeles. Seguimos por la misma carretera, habrá edificios antiguos y si continuamos por ahí por la Broadway, veremos los rascacielos casi llegando al otro freeway que está del otro lado, que es el 10. Ya me salí del freeway otra vez, ya voy por la Broadway y la Maple y yo me tengo que regresar al freeway o a la autopista 101 para seguir el recorrido. Aquí hay dos autopistas que se unen, la 101 para Hollywood, 110 al sur para San Pedro y al norte para Pasadena, donde se hace el desfile de las rosas. Para San Pedro se encuentran estas grandes grúas donde llega la mercancía de Asia, de China, de la India, aquí a San Pedro. Es una isla, pero entre Long Beach y San Pedro se encuentra esta industria. Introduciéndonos a San Pedro, va a haber una pequeña isla con montañas muy bonita que se aleja de Los Ángeles. Pero no me quiero ir por el 110 a San Pedro porque me voy a desviar mucho, está como a 25, media hora de Los Ángeles. Me regreso y continúo por el 101 para llevarlos a otro lugarcito muy pero muy famoso que se llama Hollywood, el Paseo de las Estrellas, y aquí por el 101 me salgo a mano derecha en la Sunset Boulevard, una callecita. Aquí es donde me gusta salirme porque es la más fácil, ya que al salir da vuelta hacia la derecha y a una luz más o menos se va a encontrar la calle importante que es Hollywood. Le voy a dar a la izquierda, o sea, hacia el sur, y ahí muy pronto se empezarán a ver algunas estrellas un poco mugrientas hasta que se van metiendo, internando a la farándula. Y le llamo así porque ahí en el centro del Paseo de las Estrellas encontrarás muchos teatros, mucha gente, actores que están actuando ahí, sacándose fotos, gente que se viste de personajes famosos para ganarse su dinerito. Te sacas una foto con ellos, les das $1 o $2. No les vayas a dar una cora, o 25 centavos, 50 centavos, porque sí te lo reciben, pero te van a mentar tu Mauser. Si no has venido a Los Ángeles, aquí Hollywood es un lugar obligado a que vengas. Si vienes y te preguntas, ¿fuiste a Hollywood? Y tú dices, no, ¿dónde queda eso? Pues no viniste a Los Ángeles. Pero como me desvié otra vez de la autopista, me voy a regresar y entrar otra vez al 101 para que así desde lejos podamos ver el letrerote que dice Hollywood. Y casi enseguidita verás un anuncio que dice el Observatorio de Los Ángeles. Pues te sales o no salimos ahí y vamos subiendo la montaña del lado derecho del freeway o de la autopista hasta llegar a este bonito lugar
que es un observatorio con un telescopio viejo, pero lo más bonito, lo más hermoso es que tengamos esta vista, esta panorámica de todos Los Ángeles. Y bueno, muchachos y muchachas, me di otra desviada y ya me quedé sin gasolina. Dejen busco dónde echar. Perdonen, muchachos y muchachas, me tardé un poquito nomás de ver el precio, me dio diarrea, pero ya nos vamos. Y ya regresándonos otra vez al 101 y siguiendo para el noreste, vamos a encontrar los estudios Universal. Aquí también se hacen muchas películas, pero además es un centro de diversiones. Y ya después de aquí, muchachos, pues se acaba la ciudad, poco a poco. Y antes de continuar, suscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita, háganle clic a todos para que les lleguen las notificaciones, hagan comentarios, háganle like, muchachos, para que pueda poner o pueda seguir haciendo más videos. Después de salir de la ciudad van a empezar las grandes extensiones de files de cosecha, llanuras, carreteras rectas y cada vez más y más llanuras, más files, más cosecha. Y bueno, gorditas y gorditos, muchachos y muchachas, flaquitos y flaquitas, feos y feitas, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto en el siguiente video.